Pensabas que la idea era el viaje, pero hay algo que te sorprende. Algo por lo que moverte. Un nombre, tu marca, que empieza a conectar con los demás. Y así, un cliente feliz se transforma en 100, en 1000. Y te das cuenta que lograste mover el mundo. Cuando todo se conecta para que las cosas sucedan, suceden. Con Claro, todo se conecta. Bienvenidos, bienvenidas, saludos a una nueva edición de Libre Expresión. Estamos hoy muy bien acompañados, creo yo, ustedes lo dirán al final del programa, pero aquí está Cristian Oquendo Sánchez y Mauricio Alarcón. Cristian Oquendo Sánchez es experto en comunicación y cultura, tiene un posgrado, un máster en la Universidad de York, en Canadá, si no me equivoco, y es consultor independiente. Bienvenido, Cristian. Muchas gracias. Y Mauricio es abogado, su experticia está en derechos humanos, en constitucionalismo, es director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo y es director ejecutivo encargado de Fundamedios hasta hoy, ¿no es cierto? Efectivamente. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de una investigación que hace Fundamedios sobre el tema de las cadenas nacionales. A mí me sorprendió la cifra en realidad. 158 días, es como que el Estado ha hablado a los ciudadanos unilateralmente además durante 158 días seguidos. O sea, imagínense 10 minutos seguidos que alguien te está hablando. Insoportable, ¿no es cierto? Ahora imagínense 158 días. ¿Qué te dice esta cifra, Cristian? Tú que estás como en el análisis del mundo de la comunicación. ¿Qué es lo que se logra con esto? Bueno, primero, qué gusto estar con ustedes aquí compartiendo esta conversación. Lo que voy a tratar de aportar aquí son algunas visiones interpretativas sobre estas cifras tan importantes que ha producido Fundamedios. En primer lugar, lo que a mí me llama la atención es lo paradójico de esta cifra en un mundo que ya está interconectado, un mundo mucho más dialógico a nivel de los medios de lo que solía ser hace 10 o 20 años, y de repente nos topamos con un modelo de comunicación. Pero, ¿qué es un mundo dialógico? Es un mundo de diálogo. Es un mundo de diálogo, todo el mundo de interacción, hace una gran conversación. de interacción, de interactividad, como la podemos tener a veces en redes sociales. Sí. Ya no es un mundo vertical, digamos, o monológico, como cuando uno prendía la televisión y uno no podía interactuar con el aparato de televisión. Entonces, esto llama mucho la atención, porque replica un modelo vertical, estatal, que obviamente se corresponde con una cierta visión política de la comunicación. Entonces, esto a mí me resulta bastante paradójico. Esa sería como una primera impresión respecto de lo que ha sucedido estos últimos años. Y también, pues, la gravísima preocupación de que esto atenta a la diversidad mediática que debe existir en toda sociedad, ¿no? a nivel de una democracia, o de lo que debería ser una democracia. Mauricio, ¿cuáles son las características de esta investigación? Primero nos expliques y al público de la República cuáles son las características de esta investigación, por qué se hace, cómo se hizo en realidad. Bueno, primero, al igual que hizo Cristian, un gusto compartir este espacio con ustedes, y creo que antes de referirme a asuntos técnicos y a los datos que se han producido en Fundamedios, partamos de los hechos. Preguntarle a la ciudadanía que nos está viendo en este momento, preguntarles a ustedes, ¿cuántas veces que han prendido la televisión o han prendido su radio se han topado con una cadena nacional? Y una cadena nacional, además, que en más de un caso resulta irrelevante. ¿Cuántas veces han visto ustedes spots publicitarios del gobierno nacional manejados como cadenas nacionales? Prendo mi televisión y oigo espacio solicitado y autorizado por la SECOM. 4 minutos, 5 minutos, de cualquier cosa menos una rendición de cuentas sobre asuntos importantes o de interés nacional, como manda la ley de comunicación que ellos mismos aprobaron. Entonces no resulta para nada descabellada la cifra de 158 días completos de emisión de información durante estos casi 10 años de Revolución Ciudadana.
tenemos que son 5 meses continuos al aire. Y con un repunte además, lo cual resulta paradójico, en el año 2016, donde tenemos de las 4.958 cadenas contabilizadas, 2.405, prácticamente la mitad de las cadenas emitidas únicamente durante el año 2016. ¿Eso qué querría decir? O sea, tiene que ver con en realidad la campaña electoral. Un reforzamiento, claro. Pero además, ojo, porque podrían decirnos que fue por la tragedia del terremoto del pasado 16 de abril. Podrían decirnos ahí nos tocó reforzar los temas, pero no. Si uno se pone a revisar el contenido de estas cadenas, que es el estudio que ha hecho Fundamedios con base a las órdenes que reciben los medios de comunicación por parte de la Secretaría de Comunicación, nos encontramos con infinidad de temas. El viaje del vicepresidente, las acciones del presidente, una campaña del Ministerio de Salud sobre temas X. No, ahora mencionemos nosotros la verdad y nada más que la verdad para desmentir a quienes están opinando en un espacio de diálogo como este. Entonces estamos nosotros evidentemente frente a un abuso comunicacional, simplemente para cumplir esa máxima de que una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Una vez más, el abuso del aparato de comunicación del gobierno, intentando hacer un lavado de cerebro en la ciudadanía respecto a que todo lo que se hace, se dice, se actúa, está correcto. Y todos los que opinamos en contra, todos los que criticamos las acciones de gobierno, estamos equivocados, porque la verdad oficial pertenece al gobierno. Gracias, Mauricio. Cristian, de hecho, hablemos sobre la verdad. O sea, es un tema filosófico, es un tema de la cultura, pero el gobierno, o los gobiernos de este talante, digamos, se apropian de la verdad. O sea, ¿cómo sería el punto de un gobierno que se diga democrático, una sociedad democrática, frente a una sociedad autoritaria donde la verdad tiene dueño, digamos? ¿Cómo tú miras esto? Porque el gobierno te dice y posiciona eso. Nosotros decimos la verdad y quien se opone es mentira comprobada. Sí, lo que sucede acá es que cuando la democracia, el sistema democrático comienza a degradarse, lo que comienza a suceder es que hay los espacios, los poderes, los actores democráticos comienzan a fusionarse y sus roles comienzan a confundirse. Alguien dijo alguna vez que en regímenes dictatoriales el dictador se convierte en el filósofo, en el intelectual, en el cantante, en el bailarín, en el jurista, en el juez. Entonces se van concentrando esto. Yo no estoy diciendo que el Ecuador viva ahora una dictadura, pero sí tiene una democracia que está altamente degradada, como esto ha sido ya analizado a nivel internacional, es decir, algunas organizaciones han mencionado ese aspecto. Entonces, ¿en qué se convierte la comunicación? Y aquí voy a hacer una distinción conceptual. Lo que hemos vivido no es comunicación, es propaganda. La comunicación siempre tiene que regirse de acuerdo a una visión ética y política, ¿sí? Una cierta visión. La propaganda no, porque la propaganda básicamente lo que busca es persuadir. En otros momentos de esta conversación me referiré a un libro que publiqué, que tú conoces, hace unos par de años, que se llama Comunicar es más que persuadir. La gente siempre entiende que la comunicación es persuasión, es mercadeo, pero la comunicación en esencia es un diálogo, y es un diálogo donde no necesariamente nos podemos poner de acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido en este contexto, ¿no? Es decir, la comunicación, o la propaganda, mejor dicho, se ha convertido también en juzgado. Las redes sociales también propician eso. Se han dado algunos casos últimamente donde en redes sociales, pues, hubo un incidente donde una chica básicamente fue juzgada y lapidada virtualmente. Entonces, en este contexto cultural y social, tenemos que los medios también se han convertido en juzgado y el presidente se ha convertido en una especie de juez que dictamina, ¿sí? que pone las pruebas, que hace las acusaciones, incluso pone fotografías, eso también lo hemos visto, y opera como un juez, es como un juez mediático. Pero esto es gravísimo, obviamente. Gracias, Cristian. Mauricio, tú planteas estos 5 meses seguidos, pero además tienes un tema adicional, que son los medios controlados directamente por el Estado, por el gobierno. Es decir,
los medios incautados, Gama TV, TC y todo, creo que son cerca de 30 otros medios a escala nacional. Más de 40 en realidad, Juan Carlos. O sea, eso es adicional, digamos. Totalmente, porque una cosa son las cadenas nacionales, que como hemos visto se fundamentan en la ley de comunicación y en un reglamento interno de la Secretaría de Comunicación y que cumplen algunas características que están determinadas en el informe Fundamedios, pero otra es el manejo ad hoc de la información a través de los medios de comunicación que se encuentran actualmente en manos del gobierno nacional. Y la mejor evidencia, nuevamente con base a un estudio que nosotros hicimos durante la primera vuelta, la primera etapa de campaña electoral, vemos que claramente los medios en manos del gobierno destinan en una proporción de 7-1 tiempo y espacio informativo para el candidato del oficialismo respecto de los 7 otros candidatos. No estamos hablando de que hay una proporción de 7 para él y 1 minuto para cada uno de los 7 candidatos, sino que es una desproporción completa. O sea, pero te dicen 1 minuto para Lazo, 1 para Lin, 1 para Cintia, 1 para Lin, 1 para Lin. ¿Cuál es el fundamento? Pero exactamente, ¿y cuál es el fundamento? Recordarán ustedes que hace algunos años se reformó el Código de la Democracia y se decía que ningún medio de comunicación durante la campaña electoral puede hacer promoción directa o indirecta a través de reportajes especiales o cualquier otra forma de mensaje, dejando amplio todo el espectro de comunicación de un medio que tienda a incidir a favor o en contra de determinado candidato. Artículo 203 del Código de la Democracia. Eso ya se desbarató en actuales circunstancias, pero eso lo vamos a tratar ahorita en el siguiente bloque. Volvemos luego de un momento. Muchas gracias. Pensabas que la idea era el viaje, pero hay algo que te sorprende. Algo por lo que moverte. Un nombre, tu marca, que empieza a conectar con los demás. Y así, un cliente feliz se transforma en 100, en 1000. Y te das cuenta que lograste mover el mundo. Cuando todo se conecta para que las cosas sucedan, suceden. Con Claro, todo se conecta. Salir de estos 10 años de un correísmo que ha asfixiado, que ha hecho ciertas cosas que tienen valor, pero que en general el balance es negativo. No hay posibilidades que el gobierno gane en primera vuelta, pero bueno, una encuesta seria como la de Cedatos lo está planteando. Creo que no hay nada más irresponsable en una sociedad que crear discordia cuando hay paz. Lo que los ciudadanos deberían exigirle a los candidatos presidenciales es qué medidas concretas van a tomar para fortalecer la polarización. Creo que se pueden considerar como candidatos democráticos a diferencia del movimiento oficialista. Ojalá puedan darle más importancia a esos puntos en común para, digamos, poder salir de un régimen un tanto autoritario como el que estamos hoy en día. Establecer una contribución de 2 puntos adicionales sobre el IVA. Las noticias de último minuto, en vivo, en el instante mismo que están ocurriendo. Por laRepública.es. Para una persona
persona decirles un día a los papás me voy a dedicar a la música, porque quizás siempre va a surgir la preocupación en la familia de cómo va a vivir si no tiene éxito, ¿no es cierto? Exactamente, yo creo que es la preocupación de todo padre que tiene un hijo músico, esa es la preocupación. Claro. Sí, la verdad es que sí, la música lo han dejado como algo, un hobby. A la mayoría de personas les parece que... Como todo, la creación, el arte, lo mismo ha de suceder. Exacto. Si un hijo dice quiero dedicarme al teatro, sí, quiero dedicarme al cine. Sí, totalmente. Sí. Como que no es una opción para mucha gente. Dicen, no, eso como hobby. Claro. Pero no debe ser así, porque al final es lo que enriquece a las personas. larepublica.es, un paso adelante en información. Entérese de lo último de noticias nacionales e internacionales, además de los deportes y todo sobre nuestros programas en línea. www.larepublica.es. No importa dónde se encuentre, estamos a un solo clic de distancia. Síganos también en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. larepublica.es. La mejor opción para estar informado en línea. Gracias por continuar con nosotros en Libre Expresión Electoral. Todavía estamos en época electoral, por tanto, hemos puesto ese apellido. Estamos con Cristian Oquendo Sánchez, comunicador, escritor, periodista, experto en temas de comunicación y cultura, y con Mauricio Alarcón, abogado, experto en temas de derechos humanos, constitucionalismo y director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, y también director encargado de la Fundación Fundamedios. Mauricio, contábamos contigo, nos estabas explicando evidentemente los impactos que esto tiene en una sociedad como la ecuatoriana. Volviendo al tema, Juan Carlos, gracias, del artículo 203 que fue reformado hace unos años, se hablaba efectivamente de que los medios de comunicación tienen que, en pocas, dar exactamente el mismo tiempo a los candidatos, y eso hemos visto en varios medios de comunicación privados que activan un cronómetro y cuando se cumple el tiempo, cortan el micrófono. Sí. Pero hacemos nosotros un estudio respecto a lo que pasa en los medios en manos del gobierno nacional y ocurre todo lo contrario, en total y absoluta impunidad. Tenemos no solo una desproporción en cuanto a tiempo, como he dicho, es una desproporción prácticamente 7-1, por cada 7 minutos que le dedican al uno, le dedican 1 minuto a todos los demás, sino que además, y esto quizá es lo más grave, en el artículo 203 se dice claramente que tienen que abstenerse de emitir información que tienda a incidir a favor o en contra de determinado candidato. Revisando la información que emiten los medios en manos del gobierno, por supuesto, dicen que el candidato de gobierno es maravilloso, poco más que un dios, que todo lo hace bien y que propone soluciones para el país en absoluto, y los otros 7 candidatos son demonios y solo se presentan los temas negativos. Entonces, ahí tenemos no solo, como he dicho, dedicación mayor en cuanto a tiempo, sino que además una clara y marcada tendencia a incidir a favor de unos y en contra de otros. ¿Dónde está la autoridad electoral para aplicar eso? Porque yo les aseguro que si un medio de comunicación privado actúa de esa manera en la campaña electoral, ya estaría sancionado y estaría pagando las consecuencias de ello. Pero como son medios en manos del gobierno, impunidad total. Ahora, sí, Cristian, hemos sido testigos de esto en esta segunda vuelta, es decir, tienes un grupo de medios manejados por el Ejecutivo, en realidad, no por el Estado, que genera una serie de informaciones negativas, denunciadas como falsas por el candidato Guillermo Lasso, pues una campaña sistemática contra Guillermo Lasso, ¿no? Al que le vinculan en un hecho que sucedió hace 18 años. ¿No? En realidad, esa es la realidad. Vos dices que la comunicación es dialógica, hoy vivimos en un mundo distinto, pero sin embargo ese mensaje llega a calar. O sea, ¿cómo sucede esto? En la sociedad lo que sucede es que no todo es nuevo. Sí. Es decir, hay ideas, hay valores que vienen del pasado, hay gente joven con ideas viejas,
La sociedad no cambia. Especialmente eso. Sí, la sociedad no cambia tan rápido y la sociedad también tiene unos desniveles en su mentalidad. Entonces, la política no es una excepción. La política no es que cambia tan rápido. Y esto nos lleva a un tema central que ha sido mencionado en esta conversación, que es el hecho de que aquí se han utilizado viejas artimañas de la política sucia, digamos. Es algo que también expuse en su momento en este libro que mencioné, Comunicar es más que persuadir, donde yo hago un análisis de los principios de propaganda del doctor Joseph Goebbels, exactamente. Entonces, Joseph Goebbels explica. Exactamente. Joseph Goebbels fue el mentalizador del aparato de propaganda del régimen de Adolfo Hitler, básicamente. O sea, el jefe de propaganda nazi. El jefe de propaganda nazi era un tipo bastante interesante, tenía un doctorado en literatura. Formado, ¿no? Formado, era un tipo con mucha pero él sí estudió un doctorado, ¿no? No sabemos los criollos si hayan o no sacado el doctorado. Es súper paradójico, ¿no? Que un tipo... Es lo que pasa con cierta intelectualidad en el Ecuador y en América Latina, que son pensadores, escritores, se declaran libres pensadores, pero se adhieren a proyectos autoritarios de la manera más ciega, más bestial. Exactamente. Bueno, cuéntanos de Joseph Goebbels. En algún momento, sí, también yo escribí un ensayo acerca de este tema de las carreteras, el aparato de propaganda y cierto tipo de ideas. Y la verdad es que el tema de las carreteras, hay que decirlo abiertamente, es un combo. Es un combo porque es un tipo de obra pública mediatizable, ¿sí? Yo podría hacer otro tipo de obra pública que no es mediatizable, es decir, que yo no la puedo filmar, yo no la puedo fotografiar. En la Alemania nace... Como el alcantarillado. Por ejemplo, pero de hecho parece que la comunicación sí está en alcantarillas. Espérate. Este país tiene carreteras, pero no tiene alcantarillado. Eso es lo que pasa. 8 de cada 10 municipios en el Ecuador no tienen alcantarillado. Eso no es mediatizable. Por ejemplo, claro, por ejemplo. O serían temas que son mucho más atractivos, ¿no? Para la opinión pública. Entonces, en la Alemania nazi, obviamente cuando el ascenso del nazismo sucede en un momento en que Alemania estaba muy golpeada. Entonces se crea un modelo de gestión pública donde también se busca reactivar la economía. Entonces la manera más rápida es inyectar en la economía dinero y obra pública para crear también fuentes de trabajo. La carretera también tiene un aspecto que es bastante atractivo, porque la carretera es símbolo de progreso, símbolo de avance, hay toda una simbología en la cultura contemporánea, digamos. Y también está relacionada con el ascenso social, con el auto. Parte del combo fue el desarrollo de este auto del escarabajo, que fue mentalizado por Hitler. Fue diseñado por Ferdinand Porsche, el famoso diseñador. El viejo y querido Pichirilo. Exactamente, el Pichirilo fue diseñado por Ferdinand Porsche a pedido de Hitler. ¿Sí? Hitler también le gustaba dibujar y diseñar, era un pintor frustrado. Entonces, esto va componiendo un imaginario de progreso. Es un arquitecto frustrado también Hitler, es decir, claro, tiene a su arquitecto que es Albert Speer. Sí. Y en su biografía él habla de cómo armaban toda esta ficción, digamos, monumental. Germania. Claro. Esto obviamente es mediatizado, como dice Cristian, pero quisiera aterrizar un poco en tu experticia, es decir, cruzamos cultura, ¿no es cierto? Y cruzamos propaganda con la ley. Ahora, Mauricio, en este país existen leyes que no se cumplen. Es decir, la ley que estás leyendo no se cumple. Bueno, no. O sea, o se la hace cumplir a otros. Es exactamente. Pero entonces, ¿con qué cara mañana, con qué autoridad moral mañana, una autoridad de control va a decir, usted ha cumplido, si usted le dejó pasar todo lo que le dejó pasar a otros medios? Es decir, no vivimos en un Estado de Derecho. O sea, y vos me citas leyes que no existen, que, perdóname la expresión, son papel higiénico. No, y yo creo que es una expresión acertada. En primer lugar, solo para complementar lo que decía Cristian, porque estoy seguro que más de uno de los que nos están viendo en este momento tiene interés en lo que acaba de decir Cristian. Busquen en Google simplemente algo que se llama los 11 principios de la propaganda de Joseph Goebbels. Y se dice que, y el resumen de esos 11 principios, dice, la propaganda debe limitarse a un número de ideas, número pequeño de ideas, y repetirlas incansablemente, presentarlas una y otra vez desde diferentes perspectivas, pero siempre convergiendo sobre el mismo concepto, sin fisuras ni dudas. Saquen sus propias conclusiones. Volviendo al tema,
No recuerdo qué dictador mexicano es el que decía: para mis amigos todo, para mis enemigos la ley. No se trata de una ley que se incumple, brillante, pero no se trata de una ley que se incumple, no se trata de una ley que es letra muerta, no, es una ley de aplicación selectiva. Porque yo les aseguro que si Juan Carlos Calderón estuviera en un medio televisivo de señal abierta utilizando el espectro radioeléctrico, se dirá que aquí, en un programa de este tipo, no hay ideas contrarrestadas porque estamos dos personas que pensamos parecido. Ajá. Y probablemente actúe la Gestapo criolla de la comunicación y te sancione por no tener frente a mí a un ideólogo de la propaganda del gobierno nacional. Sí. Aprovechamos estos espacios de internet que, ojo, hasta el día de hoy no están regulados, pero ya el movimiento oficialista ha advertido incluso de una regulación de las redes sociales y el internet. Jorge Glass lo ha dicho, ¿no? Jorge Glass lo ha dicho abiertamente, así es que estemos atentos de lo que puede ocurrir con estos pocos espacios libres que nos quedan. Porque además, una de las mentiras que han sido repetidas reiteradamente por el gobierno nacional es que vean cuánta libertad de expresión hay, que estos señores dicen lo que quieren. Sí, si todo quedaría con un punto ahí, habría libertad de expresión. Pero precisamente lo que ocurre con la cadena nacional demuestra que no es así, porque si este fuera un espacio abierto el día de mañana, como ocurre frecuentemente, el gobierno nacional impone una cadena en la que dice que Juan Carlos Calderón está sesgado y es un mentiroso, además odiador del gobierno nacional, y que por eso invita a un par de mentirosos que lo único que buscan es descalificar a un proceso revolucionario. Bueno, y ahí presentan la verdad y nada más que la verdad. Bueno, no me ayudes con Bueno, solo para terminar en el tema de la ley. Un minutico, sí. En el tema de la ley nada más. Efectivamente, manejar leyes con doble estándar genera una consecuencia a futuro, que es que esas leyes entren en desuso o puedan incluso ser abusadas y aprovechadas ante un eventual cambio de gobierno. Por eso es que deberíamos vivir en un estado de derecho, donde la ley se aplique de manera igual para todos. Gracias, Mauricio. Volvemos después de un corte al tercero y último bloque. Pensabas que la idea era el viaje, pero hay algo que te sorprende. Algo por lo que moverte. Un nombre, tu marca, que empieza a conectar con los demás. Y así, un cliente feliz se transforma en 100, en 1000. Y te das cuenta que lograste mover el mundo. Cuando todo se conecta para que las cosas sucedan, suceden. Con Claro, todo se conecta. Salir de estos 10 años de un correísmo que ha asfixiado, que ha hecho ciertas cosas que tienen valor, pero que en general el balance es negativo. No hay posibilidades que el gobierno gane en primera vuelta, pero bueno, una encuesta seria como la de Sedatos lo está planteando. Creo que no hay nada más irresponsable en una sociedad que crear discordia cuando hay paz. Lo que los ciudadanos deberían exigirle a los candidatos presidenciales es qué medidas concretas van a tomar para fortalecer la polarización. Creo que se pueden considerar como candidatos democráticos a diferencia del movimiento oficialista. Ojalá puedan darle más importancia a esos puntos en común para, digamos, poder salir de un régimen un tanto autoritario como el que estamos hoy en día. Establecerá una contribución de 2 puntos adicionales sobre el IVA. Las
Las noticias de último minuto, en vivo, en el instante mismo que están ocurriendo. Por larepublica.es. Para una persona decirles un día a los papás me voy a dedicar a la música, porque quizás siempre va a surgir la preocupación en la familia de cómo va a vivir si no tiene éxito, ¿no es cierto? Exactamente, yo creo que es la preocupación de todo padre que tiene un hijo músico, esa es la preocupación. Claro. Sí, la verdad es que sí, la música lo han dejado como algo, un hobby. A la mayoría de personas les parece que... Como todo, la creación, el arte, lo mismo ha de suceder. Exacto. Si un hijo dice quiero dedicarme al teatro, sí, quiero dedicarme al cine. Sí, totalmente. Sí. Como que no es una opción para mucha gente. Dicen, no, eso como hobby. Claro. Pero no debe ser así, porque al final es lo que enriquece a las personas. larepublica.es, un paso adelante en información. Entérese de lo último de noticias nacionales e internacionales, además de los deportes y todo sobre nuestros programas en línea. www.larepublica.es. No importa dónde se encuentre, estamos a un solo clic de distancia. Síganos también en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. larepublica.es. La mejor opción para estar informado en línea. Gracias por continuar con nosotros en Libre Expresión. Este es un programa coproducido por La República, por Fundamedios y por la revista digital Plan B. Estamos con Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo y director ejecutivo encargado de Fundamedios, abogado, experto en derechos humanos, y con Cristian Oquendo Sánchez, comunicador, experto en temas de comunicación y cultura, con un masterado en la Universidad de York en Canadá. Cristian, yo tengo recuerdos interesantes sobre un libro que se llama Amor y Basura, de Klima, el autor es Klima, con K, y él habla sobre el lenguaje yerkish. No sé si en tus estudios has topado este tipo de lenguaje. Este autor es búlgaro, o húngaro, no me acuerdo de dónde, pero escribe sus experiencias detrás de la cortina de hierro en los regímenes totalitarios, ¿no es cierto? Y habla precisamente, él es un escritor, la historia de un escritor. Este escritor es sancionado por el gobierno y su sanción consiste en recoger basura. Es decir, usted no vuelve a escribir más y se va a recoger basura para el Estado, ¿no? El Estado lo castiga y lo somete a una situación de escarnio, etcétera, etcétera. Y lo mismo veo que pasa acá, es decir, sin embargo yo encuentro ahí una paradoja. El lenguaje yerkish es aplicable, es un lenguaje que se le enseñó a los chimpancés, ¿no es cierto?, que no tiene más de 250 palabras. Y entonces con 250 palabras se entiende que un chimpancé puede entender lo que hablan los humanos, puede recibir órdenes. Y lo que yo veo, por lo menos en las cadenas nacionales y en las sabatinas, es que no pasa de 300 palabras, en realidad. Repites las mismas, ¿no? Hasta la victoria siempre, compañeritos, etcétera, etcétera. Mentira comprobada. Mentira comprobada. O sea, vas como reduciendo el lenguaje, reduciendo las posibilidades de pensar, ¿no es cierto?, si no es con frases hechas, con eslogans, con consignas. Y es paradójico que esto suceda y se aplique y tenga cierto éxito en el Ecuador. Cuando vos dices, existe un enorme mundo de comunicación hoy, a través de las redes, de la tecnología, que imposibilita este tipo de imposiciones. Para mí es una paradoja. ¿Cómo tú explicarías? Ahí yo quisiera hacer algunas puntualizaciones. La primera, ¿cuál es la valoración social que tiene el periodismo en esta sociedad después de estos 10 años? Yo trabajé en una universidad acá en Quito, no voy a mencionar cuál, trabajé en un curso de comunicación y los estudiantes me decían que sus padres les recomendaban que mejor no estudien periodismo, porque es equivalente a convertirse en un paria.
¿sí? Que busca una profesión honrada. Una profesión honrada porque ha sido degradado también. Entonces la comprensión. Pero lo grave de todo esto es que es un concepto clave dentro de una democracia. La función del periodismo, tú lo conoces bien, la función del periodismo investigativo. Ese es un grave daño que se le hace, porque un periodista no es cualquier criatura que anda por ahí. Cumple una función crucial en un sistema democrático. Es un contrapeso fundamental. Por otra parte, hay otro fenómeno que yo quisiera mencionar que ha sucedido en estos años, que es momento de hacerlo público. La ausencia de los estudiosos de la comunicación en el debate. Han sucedido dos cuestiones aquí. La una, y esto lo tengo que mencionar con franqueza, pero también con sentido crítico, es lo que le ha sucedido a algunos colegas. Algunos colegas analistas de la comunicación, obviamente se sintieron intimidados y se retrayeron. Sí, hay otros que entraron directamente a participar en el gobierno, como es su derecho, y es muy respetable. Lo lamentable de todo esto es que una serie de teorías, de tesis críticas, de visiones críticas, fueron incorporadas al discurso de un aparataje antidemocrático, ¿sí? Que haya una teoría que sea progresista no quiere decir que esas ideas hayan sido utilizadas con el mismo fin, ¿sí? Hay gente que me dice, pero qué fantásticas las críticas del señor presidente en las sabatinas. Y yo digo, bueno, pero eso es lo que dijeron comunicólogos críticos ya en los años 70. Alguien le ha estado pasando munición al señor presidente para atacar a los medios, para atacar al periodismo. Y de hecho la situación degradada que tenemos del periodismo es resultado de eso. Sí tengo que poner sobre la mesa, con mucho sentido crítico, que todas estas ideas han sido refuncionalizadas con un objetivo antidemocrático. Entonces, esto es también otro tema que no ha sido analizado. Y también, esta ha sido la década más propagandística, de alguna manera comunicacional, de la historia política del Ecuador, y la menos estudiada. ¿Dónde están los análisis? ¿Dónde están los libros? ¿Dónde están los estudiosos? ¿Dónde están los estudiosos? O sea, no hay nada de eso. Bueno, hay un libro que quiero mencionar de reciente aparición de Montúfar, de César Montúfar, que se hace una investigación con informantes de fuentes humanas, como decimos nosotros los investigadores. Informantes donde analiza precisamente el fenómeno del argumento, se llama el argumento correísta, y cómo se construye este argumento. Pero bueno, digamos, ese es un aspecto. Es un grano de arena importante, pero en un mar de necesidades. Ahora, obviamente, claro, por ejemplo, Mauricio viene del mundo del derecho, César viene del mundo de la ciencia política, pero también tenemos los estudios de la comunicación, que nos pueden decir mucho acerca de lo que ha sucedido. Pero ahí tenemos un vacío. Y esto es un vacío grave para comprender esto y comprenderlo también con una perspectiva histórica cuando esto pase. Lo que nos quedarán serán unas buenas anécdotas, unas anécdotas terribles de paso también, pero no nos quedarán análisis sesudos. Y aquí también yo quiero levantar una crítica respecto de esta carencia, porque también el académico tiene una misión cívica y tiene una misión crítica en esta sociedad. O sea, un académico no puede convertirse en un burócrata que está dando clases en una universidad, eso me parece que está muy bien, pero en ciertos contextos que son cruciales es preciso que el académico, con su bagaje, con su experiencia, con su capacidad, pueda decir las cosas con sentido crítico. Es parte también de este ecosistema democrático donde está el periodismo, donde están los activistas, pero también están los intelectuales de los académicos, y a ese nivel tenemos un grave déficit. ¿Sí? Sobre todo considerando lo que han pasado estos últimos 10 años. Gracias, Cristian. Digamos que Mauricio, este tipo de investigaciones que hace los medios tratan de precisamente cubrir ese vacío, ayudar a que por lo menos con evidencias, las evidencias que dan los hechos, las cifras, digamos, los números, podamos entender precisamente la perspectiva de la que habla Cristian. Sin embargo, te quería después de esto, ¿qué? Es decir, ya tenemos, digamos, esta es una sociedad, o nuestra sociedad está marcada por un elemento, creo yo, terrible, y es la indolencia, ¿no es cierto?, social frente a nuestro propio destino. Y yo siento que, de todas maneras, la gente se termina acostumbrando a verle al señor presidente desayuno, almuerzo y merienda, ¿sí?, de lunes a lunes, y se naturaliza, digamos, esta situación, y no hay como, y se construye pues una idea, una ficción, ¿no es cierto?, muy potente, que necesita por lo menos una ficción alternativa, o sea, otra que no existe. Yo no le veo muy reducida a esa visión alternativa.
No, totalmente coincido en eso. No podemos obligarle a la ciudadanía, a la sociedad, a involucrarse en un debate político cuando está, y tradicionalmente ha estado, asqueada de la política. Esos estudios, esos análisis, ese debate, hace 10 años se llevaba adelante con mucho éxito entre la sociedad civil, entre la academia. Yo siento orgullo de lo que hace mi organización el día de hoy, que gracias al trabajo de profesionales de la comunicación podamos sentarnos aquí a decir, se ha hablado 5 meses de manera ininterrumpida si sumamos todos los minutos de cadenas nacionales. Me enorgullezco de que periodistas hayan hecho un monitoreo de medios que nos permita determinar que los medios en manos del gobierno nacional violan la ley. Pero me gustaría mucho más en un espacio de estos decir, estudios de la Universidad X ratifican lo que Fundamedios está diciendo. O contradicen, ¿no? O los profesionales de la comunicación dicen que estamos equivocados y nos presentan un argumento diferente. Pero lo que se ha logrado en estos 10 años, y no solo en el tema de comunicación, no solo en el tema de expresión, sino en el tema de derechos humanos, desgraciadamente, y es quizá en lo que más hay que trabajar, es una polarización social, en la que o yo me dejo cooptar por el gobierno, no solo por conveniencia económica, sino también por conveniencia política, y yo me mantengo independiente y lucho contracorriente haciendo lo que por principio me corresponde hacer. Porque, por supuesto, quienes hoy están alineados con el gobierno nacional nos dirán que están actuando por principios, no sabemos cuáles, por supuesto, pero la historia no perdona. Y si revisamos lo que hacían 10 años atrás, probablemente sus propios argumentos y afirmaciones contradicen lo que hacen ahora. Así es que ese es quizá el gran reto que tenemos de aquí al futuro, que es recuperar a la academia como un espacio de debate, de análisis, de estudio, no solo sobre esos temas, sobre todos los temas de interés nacional, y recuperar y fortalecer aún más a la sociedad civil. Porque solo entre la academia y las organizaciones de la sociedad civil, haciendo nuestro trabajo y contraponiendo libremente nuestras ideas, podemos motivar a esos ciudadanos desencantados de la política para vincularse, para opinar sin miedo y para hacer más cosas que lo único que pueden generar son cambios positivos para la sociedad. Gracias, Mauricio. Sin embargo, yo soy todavía escéptico en eso porque creo que el debate no está en la academia, en realidad, sino en la política. Es en el tema del ejercicio del poder. Es un ejercicio de poder de una manera brutal, sin contraste, ¿no es cierto? Que se basa en principios también, o sea, hay principios y principios. Es decir, o sea, yo tengo que justificar de alguna manera mi accionar. ¿Cómo lo justifico? Como digo, con una idea, ¿no es cierto? Con un principio. Y tú hablabas de un tema interesante. Ya para terminar este interesante diálogo, y nada más te pido 3 minutos. Claro. Que me expliques sobre esta paradoja que tú planteas. O sea, hay el debate que se da, ¿no es cierto?, en nuestras sociedades y que sin embargo no aterriza, no recoge, no es un debate popular, o sea, la gente no está involucrada en esto y sin embargo es víctima de esto. La sociedad está construida en procesos comunicativos, todo es comunicación. Cuando yo me estoy preguntando internamente si voy a comer A o B, estoy comunicándome conmigo mismo. Entonces, esto se aplica a nivel micro y a nivel macro. Uno de los problemas de una política propagandística como la que hemos vivido es las afectaciones en la sociedad y la cultura, es decir, en otras palabras, cómo piensa la gente, ¿sí? Entonces, ahora mismo ya tenemos una cultura de la violencia que no creo que la inventó este gobierno, pero creo que sí la intensificó, ¿sí? Tenemos una cultura de la lapidación, lapidar a alguien, juzgar a alguien virtualmente, fuera de los canales adecuados, los medios, los espacios, lapidar a la gente, una cultura de la descalificación, una cultura, y aquí viene la gran paradoja, porque de tanta supuesta comunicación lo que tenemos al final es una ausencia de diálogo, tenemos posiciones crispadas. Y yo me pregunto, es decir, con todos los recursos públicos que se han utilizado, todas las horas
de sabatina, de cadenas, como la menciona Mauricio a través del estudio de Fundamedios, es, bueno, y yo creo que había otros aspectos de nuestra cultura, nuestra sociedad, nuestra mentalidad que se podían haber trabajado y se podían haber cambiado estos 10 años. Yo voy a poner un ejemplo relacionado con las famosas carreteras. Y con eso termino, sí. Cuando uno viaja por las carreteras, sí, que está muy bien, uno da placer manejar por ahí, la señalética. Este es un país sin señalética. Uno se pierde, de repente un momento y uno ya no sabe dónde va. Eso también podría ser una especie como de metáfora de lo que está sucediendo con este país. Tenemos carreteras, pero no sabemos a dónde nos van a llevar. También sobre eso alguna vez escribí yo un artículo para un periódico. Y es porque, ¿por qué no cambiamos dos aspectos básicos del uso de las carreteras? Cuando uno viaja por este hermoso país que tenemos, los lentos van en el carril de la izquierda y los rápidos van en el carril de la derecha, al revésado. Después de viajar unos kilómetros, uno ya no sabe dónde está. Tiene que tratar de bajarse a preguntar. Eso es modernidad. Claro que eso no es modernidad. Entonces, ahí uno se da cuenta cuál es el legado de estos 10 años respecto de cómo pensamos, de cómo actuamos. La gente siempre piensa que la comunicación puede cambiar la sociedad, y puede, pero sobre la base de un diálogo, pero también sobre la base de una perspectiva y unos contenidos. Correcto. Cristian, muchas gracias. Gracias, Mauricio, por estar con nosotros. Gracias. Nos vemos en la próxima ocasión. Muy amables.